Muy buenas tardes con todos. Sean bienvenidos a este nuevo Open Class realizado y organizado por Genios Educativo. El día de hoy vamos a ver un nuevo tema que va a estar net y exclusivamente relacionado a aquellos datos actualizados en relación al COVID-19 que tanto nos apremia el día de hoy. Con nosotros nos va a acompañar en esta oportunidad el doctor Roberto Gutiérrez. El doctor Roberto Gutiérrez es un médico graduado en la Universidad Estatal de Guayaquil. Posteriormente, acudieron a la ciudad de Argentina, sitio donde el cual realizó su especialidad en nefrología en la Universidad de Buenos Aires. Posteriormente ha realizado cursos de diálisis peritoneal, es especialista en trasplante de órganos sólidos, ha hecho una diplomatura superior en nefrología clínica ambulatoria. Además, tiene una maestría en gerencia y administración de sistemas de servicios de salud. Es un médico que aún se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, realizando y terminando unas maestrías más, las cuales se ha planteado realizar. Para nosotros como Genios Educativos es un gusto tenerlo acá presente, doctor Roberto Gutiérrez, y le damos el paso para que nos pueda ayudar con esta charla tan importante el día de hoy. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, con todos en particular a mi gran amigo Andrés, por supuesto. Y bueno, voy a poder compartir y charla. Perdón, permítanme por favor. Perfecto, ahí sí pueden observar toda la imagen, la charla compartida. Se está cargando, déjeme ver si ya puede, ya sale. No, aún no. En tal caso, comparta, doctor, solo la diapositiva. Ahí salió, perfecto. Ahí Perfecto. está. Perfecto. Okay. Perfecto, bueno. Muy buenas tardes con todos los presentes, a los que se han dado cita a este evento académico. En primera instancia, quiero agradecer por la presentación y asimismo por el comité organizador de Genios Educativos, por la invitación a una de las charlas creo que más importantes dentro de dentro de este último año, en el cual nos concierne absolutamente a todas las especialidades. Y por supuesto que desde mi punto de vista como nefrólogo, creo que el riñón no se ha escapado de la afección por parte del COVID-19. En primera instancia, antes de continuar y profundizar sobre el tema, quería en primera instancia compartir un mensaje de un inmunólogo español un mes después de la primera ola que se dio en España, que fue aproximadamente en enero del 2020, en el cual él mencionaba que el coronavirus 2019 ha demostrado que todos somos partes de un mundo pequeño donde la difusión de enfermedades contagiosas es inevitable. Actualmente yo cumplo mi labor sobre todo de especialista en el Hospital Universitario Fundación Favaloro y que bueno, es un centro de alta complejidad en el cual además de hacer nefrología clínica, también hemos hecho trasplante renal en tiempos de pandemia, lo cual también va dirigido a este tipo de población. Antes de correlacionar y de poder discernir sobre el tema de COVID y 19 y riñón, quería compartirles los últimos datos del Hospital Johns Hopkins hace unas horas, en el cual evidenciamos que aproximadamente hay casos confirmados, unos 115 millones, con una letalidad de una población de 2,5 millones aproximadamente, lo cual nos puede dar o nos podemos orientar de que esta es una pandemia en la cual vamos a tener que, sí, todas las especialidades, vamos a tener que ver en unos próximos años su impacto tanto en las comorbilidades, su impacto en la rehabilitación y o tratamiento. Sin embargo, antes de poder relacionar esto, ahora quería compartirles lo siguiente.
El riñón es uno de los órganos que dentro de las especialidades médicas ha sido muy poco abarcado por el mismo especialista. Y esto viene porque sencillamente tenemos rápidamente cuando uno habla de infarto agudo de miocardio, sabemos que hay que llamar al cardiólogo. Sin embargo, cuando hay estas afecciones renales, sean agudas o crónicas, en primera instancia lo ven médicos de atención primaria o en su caso médicos generales. En este estudio de GURB del 2014, perdón, en el cual evidenciaron que dentro de los centros en el cual estuvieron inmiscuidos en el protocolo, lo que ellos querían evidenciar de que la incidencia de los infartos agudos de miocardio era igual, menor o mayor que las injurias renales agudas en particular. Y lo que ellos evidenciaron, porque el objetivo del estudio era ver si había alta incidencia, pero ellos encontraron que en cuanto el infarto agudo de miocardio, el 76% de los pacientes eran seguidos por los cardiólogos, cosa que tiene mucha coherencia. Sin embargo, cuando el paciente tenía una afección renal aguda, solo el 10% de los pacientes eran seguidos por los nefrólogos. Y esto viene de la mano, pudiendo ser destacado, de que evidentemente no tenemos como el corazón, en el infarto que tiene la troponina, nosotros con la injuria renal aguda no tenemos un biomarcador muy, muy exacto que nos prediga en una forma muy temprana la injuria renal aguda y poder tomar alguna consideración terapéutica en ese momento. Sin embargo, en este mismo estudio evidenciaron de que la mortalidad era la misma o aún en algunos casos era mucho mayor cuando se presentaba injuria renal aguda. Y es así que viene este caso. Voy a tomar en particular la injuria renal aguda porque este es el impacto del COVID-19, fue sobre todo que está relacionado con la agudeza, lo súbito de que era su cuadro. Si bien la injuria renal aguda es un cuadro un cuadro que tiene un mecanismo fisiopatológico muy amplio, tiene una diversidad de etiologías, por lo cual es muy difícil de interpretar qué la conllevó a la injuria renal. Sin embargo, tenemos presente de que hay dos caminos cuando uno tiene que tener presente la injuria renal. Hay veces que la injuria renal aguda se presenta en el mismo momento del cuadro, en especial en los pacientes sépticos, o en su caso, después del cuadro séptico, puede presentar la injuria renal aguda. Y es ahí que en el cual el nefrólogo debe actuar, cuando la injuria renal aguda está establecida. Porque aquí hay diferentes caminos que atraviesa la injuria renal. Y es que puede haber una resolución espontánea, ¿sí? Segundo, puede haber una recuperación parcial de la función del riñón, o no puede haber ningún tipo de recuperación, lo cual conlleva a una enfermedad renal aguda, y esto a su vez puede llevar a la enfermedad renal crónica o al mismo fallecimiento del paciente, teniendo en consideración que dentro de estos 90 días puede haber una alta mortalidad cuando el paciente presenta la injuria renal aguda. Sin embargo, para yo poder interpretar y más o menos orientarlos en el tema de la injuria renal aguda, les traigo los últimos artículos, los últimos consensos por parte de expertos en la materia, en el cual se reunió en el 2016 el grupo ATKI, en el cual ellos trataron de poder unificar los criterios en cuanto al concepto, día, tiempo y con qué métodos yo me voy a guiar en cuanto a lo que puedo interpretar para injuria renal aguda. Y es así que este grupo dividió a la injuria renal aguda en menor de 7 días en una injuria renal aguda establecida. Cuando progresa de 7 hasta 90 días, la interpretó como una enfermedad renal aguda. Y cuando pasa más de 90 días, ya es un paciente catalogado como enfermo renal crónico, en sus distintos estadios, por supuesto. En este mismo grupo, lo que ellos interpretaron además, que no tenemos un biomarcador de forma exacta que nos interprete de forma más temprana la injuria renal aguda, por lo cual vamos a tomar los dos elementos básicos que los tenemos a la mano, que lo tenemos en la vida médica diaria en el hospital, que son tanto los valores de la creatinina con el valor del ritmo diurético. Cada uno de estos tiene su pro y su contra, sus ventajas y sus desventajas, pero es lo que tenemos al momento. Por lo cual,
Aquí dentro de este cuadro menciono las variables, los pequeños porcentajes de creatinina y de volumen urinario que uno debe tener siempre presente para poder detectar de forma más temprana. Anteriormente pensábamos que la creatinina debía elevarse 2 veces más de lo normal, que el paciente debería haber disminuido el ritmo diurético hasta en 12 horas. Pero en los estudios hechos por Kellum, desde el 2014 para adelante, evidenciaron de que al tomar estas referencias en números y horas, ya los nefrólogos estábamos actuando muy tarde. Así que gracias a este consenso pudimos evidenciar que por medio de los metaanálisis, que un cambio tan ligero de la creatinina de 0,3 ya nos orienta que el paciente puede estar cursando una injuria renal. Y asimismo, cuando cae el ritmo diurético, aproximadamente 0,5 mililitros por kilo hora dentro de las primeras 6 horas, nos alerta que el paciente va a cursar con una injuria renal y, por supuesto, con los valores que, si bien van aumentando, pueden conllevar a otros estadios. Los tres estadios son claros, que mientras mayor estadio tiene el paciente, mayor gravedad, mayor severidad, mayor mortalidad y por ende mayor comorbilidad. Una vez teniendo presente estos conceptos básicos y generales, ahora sí quería dirigirme sobre el tema de riñón y COVID-19. Sabemos muchísimo, ya a partir de marzo, creo que por medio de estos webinars, que también cambiaron la modalidad, la metodología científica, académica y el aprendizaje hasta en nuestra parte académica, eso ha hecho de que un sinnúmero de papers se han presentado. Ustedes pueden colocar en Wikipedia o en Google o en cualquier página, podrán observar que hay aproximadamente más de 3 millones de publicaciones en cuanto a riñón y COVID-19. Todas de ellas, ninguna de ellas ha tenido evidencia científica, por lo cual estamos en tres puntos claves. Primero, ¿qué sabemos de esta relación del COVID-19? ¿Qué no sabemos de esta relación? Porque todavía estamos suscitando una primera ola en algunos países, segunda ola en otros países, y bueno, ya estamos ahora en el tiempo de los planes de vacunación, sin embargo no tenemos la relación clara de algunos órganos con el COVID-19. Y por último, ¿qué sospechamos de esta relación? Así que voy a comenzar del primero que sabemos. Sabemos que independientemente del germen que lo produzca, ¿sí? La enfermedad renal crónica y sus comorbilidades son factores de riesgo para severidad y mortalidad. Hablando de comorbilidad, hablo de enfermedades inmunológicas, enfermedades sistémicas que afectan al riñón, la hipertensión, la diabetes, el sedentarismo, el síndrome metabólico, que hasta hace poco, antes de la pandemia, iba a ser en el 2030 la primera causa de enfermedad renal crónica. Ahora, con el COVID-19, va variando ese porcentaje. Y esta relación de la severidad con la enfermedad renal crónica ya fue expuesto en algunas series, sobre todo en Estados Unidos, que fueron los primeros que publicaron, en el cual vieron que la mayor población que estaba en terapia intensiva eran pacientes con enfermedad renal crónica de distintas etiologías, pueden ser hipertensos, diabéticos, entendiéndose como enfermedad renal crónica aquella afección que tiene de una duración mayor de 3 meses. Segundo, en distintos estadios que nosotros los nefrólogos lo estudiamos por función renal, tasa de filtrado glomerular por medio de una orina de 24 horas. Y tercero, tal vez alteraciones estructurales, riñón poliquístico, sin tener repercusión en los valores de creatinina o ritmo diurético. Y esto se profundiza más cuando Di Marco, en el 2019, una vez que inició la pandemia, ya comenzaron a ver estas series de reportes de prevalencia e incidencia, y en el cual observaron que la enfermedad renal crónica era muy prevalente en los pacientes hospitalizados por infección por COVID-19. Así que eso no nos queda en duda de que la enfermedad renal crónica va a ser, va a ser la primera patología en unos 10 años en el cual va a estar asociado con la mortalidad. Ahora último son las enfermedades cardiovasculares
y el accidente de tránsito en distintos países. En otros países son el suicidio y los accidentes de tránsito. Segundo, lo que quería expresar, que dentro de lo que sabemos que la injuria renal aguda es frecuente y grave. La última serie de artículos reportan que el 80% de pacientes de infección por COVID-19 se puede presentar injuria renal aguda. Anteriormente, la injuria renal aguda cuando inició la pandemia, en los primeros 3 meses, aproximadamente enero, febrero y marzo, en España e Italia fueron los primeros que reportaron, a pesar de que el primer país, el primer continente donde hubo todo fue Asia, pero los primeros que publicaron fueron los europeos. Ellos evidenciaron que no había mucha injuria renal aguda. Pero bueno, esto va a estar asociado con la, con la con la actividad médica y además de eso con las condiciones socioeconómicas de cada país. Es así que esta relación de la injuria renal aguda con la infección por COVID-19, que lo que se nos viene rápidamente a la cabeza es que sea por una afección pulmonar. Perfecto, pero esta relación no es por una simple coincidencia, sino más bien porque ya desde el 2016, en el cual estuvo la necesidad de poder estudiar con una mayor profundización el distrés respiratorio en sus distintas causas, sean estas bacterianas, micóticas o virales. Ya existía ya un grupo del ADKI también en el cual querían observar cuál era, o querían más bien interpretar cuál era la relación entre el COVID y entre el riñón y el pulmón. Y ellos llegaron a una situación, a un consenso, que la aparición de estas disfunciones renales de cualquier etiología, y ahora en el COVID-19, podría explicarse por la diafonía entre riñón y pulmón. Y esto se debe a dos causas. Primero, que hay células endoteliales que tienen receptores, como los receptores de la angiotensina tipo 1 y tipo 2, son similares. Y segundo, las células endoteliales tienen las mismas características. Por lo cual, cuando uno de estos órganos se daña, hay mucha probabilidad que haya una consecuencia en la injuria renal o injuria pulmonar cuando se presenten de forma conjunta. Asimismo, la injuria renal aguda ya es notorio, sabemos, tenemos muy presente que está asociada con una alta mortalidad. Y bueno, traigo este estudio de Darmo en el cual lo que quería expresar la injuria renal aguda en los pacientes con distrés. ¿Por qué traigo este con distrés? Sabemos que casi el 80% de los pacientes con infección por COVID en primera instancia se presentaban con distrés severo. Así que en este estudio desde el 2014 ya pude evidenciar que aquí reclutaron aproximadamente 8.000 pacientes, los dividieron aquellos pacientes con distrés, aquellos pacientes sin distrés, y lo que evidenciaron que los pacientes que evolucionaron con distrés intercurrían con injuria renal aguda, sea este estadio 1, 2 o 3, indistintamente si requieren o no tratamiento de soporte renal. Y bueno, lo que sí sabemos es que la lesión endotelial y trombótica es muy frecuente en el COVID-19 por el mecanismo fisiopatológico. Esto no excede y al riñón, y esto se debe a que el riñón tiene mayor susceptibilidad a la injuria endotelial. ¿Por qué? Porque es uno de los órganos con mayor vascularización, tiene mayor red capilar, y tercero, las células endoteliales son las que tienen mayor capacidad de tener receptores y por ende tener mayor labilidad ante injurias y que son muy susceptibles. En el segundo aspecto, ¿qué es lo que no sabemos de esta relación del COVID-19 y riñón? Bueno, la verdad que no sabemos mucho, ¿sí? Iniciamos sin saber nada, mientras que intercurría la pandemia, íbamos viendo mediante los papers presentados, que como les comparto, ninguno tenía evidencia científica, solo eran reportes de casos. Segundo, no tenemos hasta el momento el tratamiento óptimo, ¿sí? Ustedes pueden ver los últimos estudios, el recovery, el corticoides, tercero, el de plasmaféresis, e inclusive el de infusión de plasma. En ninguno ha demostrado cuál es el más óptimo. Y tercero, la nefroprotección. No sabemos los nefrólogos en este aspecto si la nefroprotección habitual, que me refiero
a hidratación parenteral pre, durante, post procedimientos, durante la evolución clínica del paciente, o en su caso, ayudadas con acetilcisteína, estatinas, si continuamos o no el IECA, todos estos aspectos tampoco no los sabíamos de forma muy clara. Pero lo que sí tenemos presente y que ahora, que el pulmón y el riñón están afectados de una forma muy exponencial. Pero lo que no sabemos cuál va a ser el impacto a largo plazo, porque entendemos que el pulmón se puede fibrosar y ya estamos viendo algunos pacientes que en el 2020 a inicios tuvieron el COVID de una forma muy severa y que ahora los neumonólogos han aumentado la atención a estos pacientes y en el cual han evidenciado que dejaron secuelas. Pero en el riñón todavía no tenemos conocimiento. Así que creo que los nefrólogos, en conjunto con otras especialidades, nos estamos preparando para abordar un poco mayormente a estos pacientes una vez que hayan sufrido el COVID-19. ¿Y qué es lo que sospechamos? Bueno, como todo especialidad, también el COVID-19, como les comenté, tiene mecanismos celulares humorales que lo comprometen. Las vías ya han sido publicados que pueden ser de forma directa o indirecta. Indirecta, que el COVID-19 va directamente a las células endoteliales porque son ricas en los receptores de los AC2, que como conocemos, este receptor es necesario para que el virus ingrese a la célula. Ahí vino la situación de que los pacientes que estaban con IECA, al inhibir este receptor, había mayor facilidad para que el riñón se apegue a este receptor y pueda incluir. Sin embargo, lo que tenemos que tener presente es que los IECA trabajan en los receptores tipo 1, ¿sí? El COVID se une al receptor tipo 2. Y segundo, este receptor tipo 2 por lo general se encuentra en dos formas. Primero, en la membrana de la célula endotelial, ¿sí? O puede estar de forma soluble, viajando en el torrente sanguíneo. Lo que nos favorece es que la parte soluble tienen distintos mecanismos. El del que está en la membrana va a ayudar a que el COVID ingrese, que el virus ingrese. En cambio, el receptor que se encuentra en la fase soluble va a ayudar a atrapar, va a servir como un puente para atrapar la mayor cantidad de virus y poder ser eliminado. Es por eso que vino la disyuntiva de que si el paciente con COVID-19 que venía tomando IECA, se le suspendía o no el tratamiento con esta medicación. Hace poco, los consensos, e incluso los argentinos, se han compartido de que a esta población no se le debe descontinuar, poniendo sobre todo mayor beneficio que riesgo en esta población. Y bueno, una vez que el COVID-19 se presenta en el paciente, hay que diferenciar de la población general y la población enferma con enfermedad renal, sea esta aguda o crónica. En la población general, la verdad que el COVID-19 puede o no injuriar al riñón, tiene mucha facilidad a la célula endotelial, a la célula tubular del riñón, y puede pasar como una injuria renal aguda con recuperación temprana, dado que el paciente tal vez no tiene comorbilidades eh, generales para poder acentuar un poco más la infección. Sin embargo, en los pacientes con enfermedad renal, lo que podíamos y lo que debemos saber es que una vez que el COVID se presenta en este tipo de población, la injuria renal la va a tener, ¿sí? Y esto va a aumentar su mortalidad. Es por eso que los pacientes, como esto se ve reflejado en los mecanismos celulares y humorales, se ven reflejados con los datos estadísticos de incidencia y prevalencia en las internaciones tanto en UCI o en sala de clínica médica. Aquí traigo, una vez habiendo dicho lo siguiente, quiero compartir de que esto no es nuevo para nosotros. Como conocemos, el coronavirus es una clase de los SARS-CoV, de esta clasificación de estos síndromes de virus respiratorio, que ya se venía asumiendo en el 2005 cuando fue la pandemia por el SARS-CoV, ¿sí? El 1, el que anteriormente tuvimos entre el 2002 y 2003,
en el cual no tuvo el mayor impacto tanto en severidad, mortalidad, como actualmente estamos padeciendo con este SARS-CoV-2, pero ya en ese tiempo ya teníamos presente que este tipo de virus padecían o evolucionaban con distrés severo y a su vez intercurrían con injuria renal aguda. Este es un estudio asiático en el cual evidenciaron que desde el tiempo de la infección hasta el desarrollo de la ira pasaban aproximadamente 20 días. Segundo, que los pacientes que presentaban con distrés, casi el 6.7% desarrollaban ira. Y de este grupo de pacientes, aproximadamente la mortalidad era más del 90%. Y la mortalidad iba a estar asociada o iba a tener como variables, como univariables para estar asociada a la mortalidad, es que estén usando inotrópico, que el paciente esté presentando un distrés severo, la plaquetopenia, alteraciones en el hepatograma. Y asimismo, una vez que fue suscitando, que habíamos tenido conocimiento por esta pandemia del 2005, ya salió el primer reporte, fue por Lee, el grupo asiático, en el cual ellos evidenciaron que dentro de los pacientes que padecían COVID-19, observaron que el 60% tenía proteinuria, que un 40% tenía hematuria, que entre el 10 y 14% de pacientes había aumentado la función renal entre urea y creatinina. Y que por medio de diferenciar de forma univariable, observamos que tanto la proteinuria, la hematuria y la creatinina siempre se asociaban a mortalidad, y más aún la injuria renal aguda. Es por eso que las disfunciones renales en estos pacientes es un importante factor pronóstico negativo para la supervivencia del paciente. Y esto a su vez fue conllevando de que se hagan mayores investigaciones de cómo, primero, de saber si el riñón iba a ser afectado por el riñón, cómo lo iba a afectar y cuál iba a ser el impacto. Y es así que en China, el primer estudio que evidenció que el riñón, que el COVID se depositaba, que injuriaba al riñón, era por medio de este estudio de Su, en el cual realizaron 26 biopsias de pacientes fallecidos por COVID-19 y evidenciaron que de los 26 pacientes que tenían una edad aproximada de entre 70 años, mostraban injuria renal, evidenciaban al coronavirus en la mayor parte de las muestras y por último, por medio de tinción de cadena de PCR proteica, evidenciaban al coronavirus, a las proteínas del coronavirus, por lo cual esta asociación va a ser importante. Por medio de esta asociación interpretamos que la afección renal a futuro la vamos a tener presente dentro del consultorio. Y bueno, por último, en cuanto a lo que es una vez que el paciente presenta el COVID-19, el nefrólogo debe participar como en todo paciente crítico en el cual hay afección renal, tal vez de forma absoluta o no. Lo que es compartir este gráfico, que es creado por Ronco, el italiano, un experto en lo que es terapia de reemplazo renal, en el cual podemos ya conocer desde el 2010 aproximadamente que existen tratamientos de soporte renal. No solo significa de que la hipercalemia, el paciente con sobrecarga, que el paciente con acidosis metabólica severa, el nefrólogo debe participar. Ya hay consideración de criterios médicos no nefrológicos en el cual el nefrólogo participa. Esto a su vez vendría a ser la rhabdomiólisis, el síndrome de estrés respiratorio, en el cual conocemos la tormenta de citoquina, que existen máquinas, que existen filtros en el cual nos van a poder ayudar en la remoción. Sin embargo, ninguno tiene todavía ninguna evidencia científica que avale su uso, dado que no ha habido reportes de mejoría en cuanto a la supervivencia o disminución en su mortalidad. Pero asimismo, tenemos las otras terapias, el ECMO, en cuanto a veno-venoso, veno-arterial, dependiendo de la situación hemodinámica del paciente, plasmaféresis, la inmunoabsorción o la absorción por medio de albúmina. Así que hay tratamientos de soporte renal y no renal que podemos compartirlo. Por supuesto, va a depender tanto de la disponibilidad del hospitalaria, disponibilidad del recurso y sobre todo de esto
del personal experimentado para realizarlo. Y esto conllevó a que la Sociedad Americana de Nefrología, en el año pasado, un mes después de que iniciaron su cuadro, en virtud de que la enfermedad renal crónica era la primera causa. Segundo, que la injuria renal aguda se presentaba en una alta prevalencia en este tipo de pacientes, que había muchos pacientes que requerían terapia de reemplazo renal, era necesario emitir recomendaciones. Sin embargo, estas recomendaciones no han variado con respecto a lo que le otorgamos al paciente crítico, que va desde terapia de reemplazos renales continuas, que este término es más por el tiempo de horas que yo le proporciono al paciente, que va a depender de la situación hemodinámica, que va a depender de la situación que me conllevó a darle la indicación de diálisis. Esto por lo general es en pacientes críticos, pacientes con rhabdomiolisis, hasta pacientes con una respuesta inflamatoria exacerbada en el cual necesitamos remoción de citoquina. Asimismo, hay terapias intermedias en el cual se disminuye la cantidad de horas, también se disminuye el tiempo, se disminuye la modalidad, se disminuye el tiempo para yo poder proporcionarle una mayor estabilidad al paciente. La terapia intermitente, que es la que hacemos a todos los pacientes que dializan de forma crónica y ambulatoria, que la debemos tener presente en este grupo de pacientes. Y por último, en esta sí recalco la diálisis peritoneal. Anteriormente la diálisis peritoneal no estaba interpretada o de forma muy universal para poderla proporcionar como una terapia de reemplazo renal en pacientes críticos. Ahora último, dado que estos pacientes son hemodinámicamente inestables, en el cual ya no toleran una alta proporción, no toleran ni la terapia de reemplazo de 24 horas, por lo cual la diálisis peritoneal ha abarcado mucho en este ámbito. Lo que aquí quiero recalcar que los pacientes son, por lo general, inestables, están distresados, en algunas circunstancias necesitan el decúbito prono o la intermitencia entre el decúbito prono y el decúbito supino. Sin embargo, esto no contraindica realizar la diálisis peritoneal, no lo contraindica, ¿sí? Así que hay que tenerlo presente. Si hay equipo disponible, si hay experiencia en el grupo para colocar catéter de Tenkov e inmediatamente realizar la terapia, pues hay que hacerlo. Sin embargo, aquí al haber un abordaje tanto de terapéuticas, asimismo, como de opciones y modalidades en el tratamiento de soporte renal, esto no puedo sesgarme porque es distinto Europa que América y más aún Latinoamérica en países subdesarrollados. Sin embargo, lo que la sociedad americana emite es que estas técnicas de terapia de reemplazo, sean continuas, intermitentes, hemodialíticas o de diálisis peritoneal, pueden ser usadas de una forma similar como terapias complementarias, tomando en cuenta siempre la disponibilidad y experiencia del grupo. Esto a su vez, esto ha conllevado que en virtud de que hay que disminuir el contagio, ha conllevado de que ahora las máquinas de diálisis las conectemos fuera de la habitación del paciente, que tengamos que usar conectores a larga distancia, y en tercer plano la diálisis peritoneal, que la podemos hacer de forma continua, en el cual no es necesario que el personal esté las 24 horas, sino que estemos supervisando por fuera de la habitación para así disminuir el contagio, sobre todo al personal de enfermería, que son los que están preparados y deben estar preparados para manejar este tipo de máquinas. Para culminar mi presentación, y ya en el tema de vacunación, lo que quería comentarles es lo siguiente. Lo que cuenta en mi experiencia en el centro donde yo me ubico, en cuando nosotros realizamos por lo general aproximadamente entre 80 a 120 trasplantes renales, sean estos donantes vivos o donantes cadavéricos, desde marzo aproximadamente hasta noviembre tuvimos la necesidad de interrumpir el programa de donación, tanto cadavérica como donante vivo, y esto debido a que no teníamos protocolos ni de bioseguridad, ni protocolos de poder asegurar que el injerto que coloquemos o trasplantemos sea viable. Segundo, que no tenga la injuria renal por medio del coronavirus.
Y tercero, que el paciente receptor, potencial receptor, tampoco esté infectado por el coronavirus, entendiéndose que este paciente iba ya a tener inmunosupresión, lo cual con una infección por COVID-19, dándole inmunosupresión, iba a ser catastrófica su evolución. Así que en ese contexto tuvimos la necesidad de interrumpir. Pero posteriormente la reiniciamos después de los consensos, tanto infectológicos como epidemiológicos, de tener protocolos en el cual a todo paciente, a todo potencial donante, se le realice hisopado nasofaringio y cuando exista una imagen sospechosa a nivel radiográfico, necesitamos una muestra baja por medio de VAL, de la fibrobroncoscopía. Así que en ese contexto reiniciamos los programas de donación viva y donante cadavérico, y en cuanto a donación vivo, todo paciente antes de ser donante y receptor debemos hisoparlo 3 días antes. Pero aquí viene la situación del plan de vacunación. Sabemos que la fase 1, el personal prioritario era el personal de salud, sin embargo, todavía en ningún país se ha podido abarcar toda esta población, por supuesto, con sus fallas tanto técnicas como de estudio estadístico, para poder abarcar y cumplir con esta fase 1. Sin embargo, ya acá en particular en Argentina, hemos pasado a la fase 2, en el cual lo que quería mencionar es que todo paciente de todas las edades con comorbilidades, más aún con enfermedades catastróficas, sean estas enfermedades inmunológicas, la enfermedad renal crónica, el VIH y las enfermedades sobre todo lúpicas, deben ser consideradas para ponerse la vacuna. Ahora el tema es la siguiente: ¿qué vacuna es? Sabemos que hay aproximadamente 5 o 6 vacunas que están llegando a Latinoamérica. Acá, por lo general, la mayor parte de los países está la Sputnik de la rusa y Pfizer. Sin embargo, están habiendo otras, hasta AstraZeneca, la de Oxford, pero lo que hay que explicarle a la población es que, y en una de ellas, que es la de Pfizer, si mal no me equivoco, es de un adenovirus que tiene poca replicancia viral, ¿sí? Así que ese no tiene ningún tipo de relación de que el paciente, siendo inmunocomprometido, pueda presentar posteriormente el COVID-19. Así que en esta fase 2, mi recomendación, dado por las recomendaciones infectológicas ya en todos los países, es que todos los pacientes que tengan enfermedades inmunológicas o con comorbilidades importantes a la cabeza, la enfermedad renal crónica, sean vacunados. Y como conclusión, quería terminar mi charla dándole unos 4 o 5 puntos. Que primero, la injuria renal aguda es frecuente en el COVID-19, que se asocia a alta mortalidad. Sin embargo, esta mortalidad no la podemos todavía disminuir porque, como les comenté, no hay un tratamiento óptimo. Sabemos de la experiencia que tienen diferentes países, diferentes grupos, en cuanto al uso de corticoides de forma temprana, en el momento de los primeros días, dependiendo de la evolución clínica. Sin embargo, en la parte nefrológica seguimos en lo mismo. La función renal, creatinina, el volumen urinario, diario, sobre todo, si es mucho mejor, horario. Tercero, que no a todo paciente le debemos solicitar una orina de spot para saber si tiene proteinuria o hematuria. Sin embargo, la alta sospecha clínica nos puede hacer solicitarla. Segundo, dentro de los mecanismos fisiopatológicos está la disfunción endotelial. Todo esto es un punto de partida, es la disfunción endotelial, seguida de la tormenta de citoquina y del daño directo del virus. Tercero, se recomienda vigilar la función renal en todo paciente con COVID-19 según su evolución clínica. Es así que en los pacientes con COVID-19 de forma moderada hasta severa es necesario solicitarle función renal diaria cuando no haya ningún tipo de afección, y bueno, siempre monitorizar lo que es alteraciones que pueden existir del medio interno. Esto traigo hincapié porque por lo general ustedes pueden haber visto tal vez que hay algunos pacientes que hacen hipofosfatemia, hacen hipouricemia, y esto se debe a que la afección del COVID-19 en el riñón produce un pseudo-Fanconi, que significa que es la pérdida de glucosa, la pérdida de fosfato, la pérdida de ácido fúrico por medio de la orina.
de una forma exponencial y esto se debe a la alteración de la célula tubular. Y por último, el enfoque terapéutico no cambia. Ofrezcámosle al paciente lo que tenemos a la mano. Si tenemos experiencia en diálisis peritoneal, otorguémosle la diálisis peritoneal, dado de que tiene mayor ventaja que la terapia de reemplazo intermitente, que por lo general los países de Latinoamérica es la que proveemos por el difícil recurso, difícil tiempo. Tal vez no tenemos todas las máquinas para todos estos pacientes, por lo cual el enfoque terapéutico debe ser individualizado. Así que muchas gracias, espero que le haya aclarado algunos puntos, sin embargo quedo a disposición de algunas preguntas que me quieran realizar. Gracias, doctor Roberto Gutiérrez. Un gusto haberlo escuchado nuevamente ayudándonos en una charla acá en Genios Educativo. Tengo algunas preguntas relacionadas a la charla expuesta que quizás probablemente el público, tanto en redes sociales que nos está escuchando como acá, probablemente las tengan presentes también en su cabeza. La primera, ¿cuántos de estos pacientes con COVID-19 que ya eran diagnosticados con insuficiencia renal terminaron en diálisis o cuántos de ellos no evolucionaron a requerir diálisis? Perfecto, es muy buena pregunta. El impacto, lo que ahora tenemos en el último reporte de noviembre de los Estados Unidos, porque esto viene con la experiencia de los americanos, es que conocemos que dentro de lo que es los pacientes, de cada 10 pacientes que presentaban injuria renal aguda, aproximadamente 3 requerían tratamiento de soporte renal en el paciente crítico. De estos tres, caminaba uno a la enfermedad renal aguda, es decir, que persistía mayor de 7 días hasta 90 días, y de este uno, este paciente quedaba catalogado, interpretado como enfermo renal crónico. Teniendo en cuenta de que este aspecto de enfermedad renal crónica no quiere decir de que el paciente quede en diálisis, sino que queda con una función renal deteriorada que posteriormente al alta, un mes después, debemos saberle interpretar. Por eso que el nefrólogo aquí va a tener una injerencia importante y es mi recomendación. Todo paciente con infección por COVID-19 que haya tenido de forma moderada o grave, que haya sido egresado de la institución, un mes después o hasta 2 meses después debe verlo un nefrólogo, así como tiene pautado de verlo al neumólogo, debe ver al nefrólogo. Es debido a 3 causas. Primero, a la tormenta de citoquinas que no las podemos medir. Hay algunas citoquinas como la IL-6 y el IL-18 que son marcadores de afección renal temprana, pero dado el alto costo no tenemos para medirla. Segundo, que el mismo daño directo del coronavirus. Y tercero, haber tenido injuria renal aguda. Estos son factores pronósticos que el paciente conlleve ya con un deterioro de la función renal. Y cuarto, entendiendo esto de que el paciente crítico es hipercatabólico. Hay pérdida de la masa muscular, hay pérdida de lo que es la ingesta alimentaria, por lo cual hay disminución de la carga proteica, por lo cual no se sorprendan que hay pacientes de que ingresaron con 0,8, 1 de creatinina, tal vez no hicieron ningún tipo de injuria renal aguda, pero se van con 0,3 de creatinina. Esto no significa que el riñón respondió, sino más bien esa capacidad que tiene el riñón es muy poca, muy pobre, y que un mes después del egreso es recomendado que lo veamos con un estudio de orina de 24 horas para evaluar el clearance, si hay proteinuria, y por supuesto con imágenes ecográficas para yo poder interpretar la enfermedad renal crónica en cualquiera de sus 5 estadios. Excelente. Otra pregunta. Conversábamos un poco sobre el COVID-19 y la relación a desarrollar fibrosis pulmonar a largo plazo en aquellos pacientes que lo padecían. Y que tendríamos que esperar la posibilidad de ver qué puede desarrollarnos a largo plazo en función a la parte renal. Pero la pregunta sería encaminada a aquellos pacientes que ustedes estuvieron tratando en su unidad de nefrología. A corto plazo, aquellos que ingresaron al área de nefrología, desarrollaron insuficiencia renal y se fueron con insuficiencia renal posterior al alta, o la tasa de esos pacientes COVID y que posteriormente se fueron de alta era muy poca que se vayan con insuficiencia renal. Sí, perfecto. En los primeros meses, la verdad que la mortalidad fue alta. De cada 10 pacientes que requerían terapia de reemplazo renal, 9 fallecían porque estábamos en pleno contexto de una pandemia que no sabíamos cómo tratar.
ni qué tratamiento de soporte darle, si era continuo, intermitente, si era de diálisis peritoneal. Ahora último, los pacientes que ingresan, sean esto de forma leve, moderada o severa, lo que hemos entendido es que se van con algo de deterioro de la función renal por los mecanismos que les comenté, la tormenta de citoquina, el hipercatabolismo y además de eso, por la hidratación. Que eso tomo hincapié en algo. La hidratación parenteral para nosotros es muy importante, como para los intensivistas. Actualmente sabemos que la hidratación parenteral debe ser óptima, debe ser agresiva. Sin embargo, lo agresivo también hace daño, ¿sí? Así que hay que tener en cuenta del paciente, sobre todo hiperclorémico. Ojo con el cloro. El cloro es una asociación de alta mortalidad y de alta frecuencia con injuria renal aguda. Es por eso que hasta para hidratar debemos tener conocimiento médico. Lo que nosotros recomendamos es alternar entre soluciones balanceadas. La más balanceada que tenemos a la mano es el lactato, si en caso que tiene el Plasma-Lite, mucho mejor, que es el que está totalmente relacionado con los valores de la osmolaridad. Y por el momento, nuestra experiencia que tenemos es que actualmente, que en lo que nosotros, en particular mi experiencia al ver pacientes, ahora de cada 6 pacientes en el consultorio, uno padeció un COVID, pero moderado. Ninguno al momento me ha llegado con un COVID severo. Presumiblemente es porque pacientes quedan con internación domiciliaria, quedan con una rehabilitación, con un compromiso importante motor que hace que el paciente no acuda a la atención. Que como conocemos, creo que en todos los países se está llevando a cabo la telemedicina, pero en este punto creo que todavía no hemos visto el impacto del COVID-19 a largo plazo, que creemos que en unos 6 meses lo vamos a tener. Excelente. Y una última pregunta, mi querido doctor. Hablábamos en función a los distintos beneficios que podía aportarnos el ECMO. Acá en nuestro país hay diversas instituciones públicas y privadas que ya están comenzando a tener un uso mucho más afianzado con el ECMO. Y la pregunta está, ¿qué beneficios marcados nos han demostrado la terapia con ECMO en estos pacientes que tienen COVID y que realizan insuficiencia renal? Perfecto. Es muy buena pregunta porque el ECMO se lo relaciona rápidamente con el cirujano cardiovascular. Si bien ellos colocan el ECMO, pero el mecanismo físico puede manejar las dos especialidades, el anestesiólogo o los nefrólogos, por la experiencia que tenemos en las máquinas y por los filtros, por las bombas, por los mecanismos físicos que se llevan a cabo. Sin embargo, todo esto del ECMO se viene a raíz del estudio César, cuando se presentó el distrés severo posterior a la pandemia por influenza, por la gripe aviar y lo demás, en el cual no evidenciaron que había mejoría en el paciente. Tomando en referencia este estudio César, acá ahora con la pandemia, lo que tenemos presente, y en mi centro en particular, que es de alta complejidad, es muy poco el uso del ECMO, porque sencillamente ha demostrado que no hemos tenido ninguna evidencia científica para avalar el uso. Lo que sí hemos evidenciado que hay filtros que, dependiendo de la casa farmacéutica y dependiendo de la disponibilidad en cada una de las instituciones, hacen de que podemos usar filtros con mayor poro. El filtro no significa tener el de mayor tamaño, no, sino es tener la celulosa, de tener el poro de mayor tamaño para poder remover la citoquina. El objetivo es disminuir la inflamación pulmonar que es consecuencia de la tormenta inflamatoria. Por lo cual, la experiencia que tengo en conjunto con los intensivistas es que de los pocos que han sido usados, aproximadamente 3 a 5, el 100% ha fallecido. Así que acá el comité infectológico, el comité de intensivistas, no avalan ni el ECMO, ni la infusión de plasma, ni el tocilizumab lo hemos usado como de rescate, pero lo que sí hemos tratado de mantener es los corticoides. Y esto se basa en los mecanismos que usan los corticoides para disminuir la inflamación. Excelente. Muchísimas gracias una vez más, doctor Roberto Gutiérrez, por la excelente exposición que nos ha traído el día de hoy. Agradecerle de antemano. No sé si haya alguna otra pregunta por parte de la audiencia que esté presente.
Una última pregunta en relación neta y exclusivamente por parte de nosotros. ¿Recomendaciones para la vacuna, mi querido doctor? Perfecto. Primero, que como les mencioné, nosotros seguimos las recomendaciones de la CDC. Esto es correlacionado con la población americana, en el cual ya están en fase 2. La fase 2, como les menciono, todo enfermo renal crónico, sea de estadio 1, estadio 5, deben ser vacunados. Toda enfermedad inmunológica en el cual altere la función renal también debe ser vacunado. Ojo con el tema de pacientes lúpicos, pacientes con artritis reumatoidea que no tienen ningún tipo de afectación renal. Hace poco salió un comunicado por parte de la Sociedad Americana de Reumatología en el cual ellos esperaban la respuesta de anticuerpos de la fase 1 de los pacientes que venían siendo incluidos en los protocolos de investigación. Acá estuvo el estudio de Pfizer, que por el momento los pacientes que estuvieron en la rama de Pfizer siendo población general sin tener comorbilidades, evidenciaron que tenían una respuesta aproximadamente del 99%, así, solo en esta población, teniendo un valor de título de anticuerpos mayor de 10. Así que creemos de que la Sociedad de Reumatología, en particular por estas enfermedades inmunológicas, ha de sacar el comunicado, va a seguir las recomendaciones por parte de la CDC y también va a recomendar las vacunas. Excelente. Agradecerles nuevamente, querido doctor Roberto Gutiérrez, por la excelente exposición que nos ha brindado. Esperamos poder volverlo a tener en una nueva oportunidad acá en Genios Educativo con una nueva charla. Un abrazo a la distancia. Esperemos poder volvernos a ver físicamente acá en Ecuador en los próximos meses y demostrarles siempre, mis queridos, mi más sincero aprecio a usted por tan noble labor que realiza y por aportarnos toda la información que necesitamos acá los médicos ecuatorianos, y no solo los médicos, sino también el público en general que visualiza este tipo de charlas en redes sociales y que necesita que médicos especialistas le aclaren un poco el panorama. Perfecto, gracias, doctor Andrés, gracias a los presentes, espero que le hayan compartido, ahí dejo mis redes sociales para cualquier duda o disposición de cualquier tema. Así que muchas gracias y quedo a disposición. Muchas gracias. Hasta luego, Roberto, un un abrazo a la abrazo, distancia. cuídate mucho Chao, Andrés, chao. chao, Igual, chao. Roberto.